Cariñoso Padre, esta mañana nuevamente nos presentamos ante ti. En esta hora queremos exaltar a Jesús, que Jesús sea levantado. Tu palabra nos enseña que si Jesús es levantado, a todos atraería hacia Él. Es por eso que la gloria y la honra y la alabanza sean solamente al Cordero, a Jesucristo, nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alivia nuestros corazones con tu presencia. Trae paz y consuelo a nuestra alma. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Feliz sábado a todos. Dios les bendiga. Es de mucha alegría poder encontrarnos en la casa del Señor nuevamente. Antes de comenzar el estudio, hemos de estudiar el libro de Mateo, el capítulo 8. Pero quiero dirigirme a los que han de ver este video a través de las redes sociales. Darles la bienvenida también y desearles que el Señor les guarde y hacerles saber que si tienen alguna oración, alguna necesidad espiritual, alguna petición, pueden dejar sus comentarios, sus peticiones, y nosotros como iglesia con alegría y con gozo vamos a estar orando por esas peticiones. Asimismo, si tienen algún deseo de conocer más de la Biblia, algún libro de lectura que les pueda ayudar a crecer, también pueden dejarlos allí abajo en los comentarios y nosotros, donde quiera que estén, nosotros vamos a hacerle llegar con la bendición de Dios esos materiales. Si están cerca del área, también podemos darle los estudios bíblicos para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. De igual manera, hacerles saber que estamos ubicados en la 136 de Bergen Avenue, en Jersey City, New Jersey. Están bienvenidos y nos sentiremos contentos y gozosos de tenerlos con nosotros. Muy bien. Vamos entonces ahora a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Realmente vamos a estar estudiando 6 historias del libro de Mateo. 6 historias es demasiado, es mucho, claro, no lo vamos a... Cada historia o cada versículo podía ser un sermón que pudiésemos predicar o que se pudiese predicar. Sin embargo, vamos a estarnos centrando esta mañana en algunas actitudes de estos 6 personajes que en el capítulo 8 se presentan. Realmente el capítulo 8 está lleno de milagros. Es un capítulo que está cargado de grandes milagros por el poder maravilloso de Jesucristo. Pero también está cargado de muchas personas que un día se encontraron con Jesús y al encontrarse con Jesucristo tuvieron diferentes actitudes ante Jesucristo. Y es por eso que es nuestro propósito en el estudio de esta mañana podernos enfocar en el capítulo 8 y vamos a comenzar de atrás para adelante, ¿verdad? Vamos a comenzar con la última historia que se registra en el capítulo 8 y finalmente vamos a terminar con la primera historia con la cual comienza el capítulo 8 de Mateo, ¿verdad? Allí en el capítulo 8 de Mateo. Así que, pero antes de eso, quiero entrar un poco en contexto y decirles que el capítulo 8, antes que Jesús pudiese hacer todas estas maravillas que en el capítulo 8 se presentan, porque son milagros extraordinarios, hermanos. De hecho, el estudio, el tema de esta mañana es historias de la vida real. Mateo capítulo 8, historias de la vida real. No son cuentos de hada, no son ciencia ficción, no es algo no es leyenda. Son historias reales, historias del poder maravilloso de Jesús, que un día se encontraron con Jesucristo y Jesucristo cambió sus vidas. Y yo creo que esas mismas historias pueden repetirse en nuestro día a día. Cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesús, Él es capaz de transformar cualquier corazón que se acerca a Él con toda disposición. De manera que el capítulo 8, el versículo 1, comienza diciendo, cuando Jesús descendió del monte, ¿qué pasaba? Le seguía mucha gente. Quiere decir que Jesús estaba ¿dónde? Antes de todo esto, estaba en el monte. ¿En qué monte? Bueno, en el monte en el cual el capítulo 5 comienza narrando la historia. Lo que se conoce como el sermón
del monte. Realmente el sermón del monte es una serie de instrucciones por Jesucristo para sus hijos, para su pueblo. Es más, es una serie de enseñanza que no es cualquier enseñanza. Esa enseñanza que Jesús estaba estableciendo rompía los parámetros, rompía los esquemas, rompía los preconceptos, rompía incluso las ideas preconcebidas del pueblo de aquel entonces. ¿Por qué yo digo eso? Porque las enseñanzas de Jesús iban más allá de la teoría, de la argumentación, de la lógica humana. Iba mucho más allá de simplemente ritos y ceremonias. Tenía que ver con la vida práctica. Tenía que ver con el diario vivir. Tenía que ver con historias de la vida real. Eran cosas que pasaban de la belleza de la teoría a la dimensión maravillosa de las acciones, de los hechos. La gente estaba tan cansada de escuchar teorías. La gente estaba tan cansada de escuchar opiniones, interpretaciones aquí y allá. La gente no encontraba alivio al corazón humano, a las preocupaciones humanas, con tantas teorías humanas. Y es por eso que cuando Jesús asciende al monte, se sienta y empieza a dar instrucciones. ¿Saben que estas instrucciones tienen un paralelismo con el hecho de que Moisés un día subiese al monte a recibir también instrucciones de parte de Dios en el monte Sinaí? Pero ahora es Cristo el que sube al monte, pero es Cristo mismo quien da las instrucciones. En el monte Sinaí fue Moisés que subió para recibir las instrucciones de Dios. Pero ahora es la gente que sube al monte para recibir las instrucciones directamente de Jesús, del mismo que había revelado la santa ley de Dios. En el monte Sinaí, ahora él mismo estaba hablando al pueblo de las cosas maravillosas que tenía que emanar de la ley. ¿Qué sucedía? El problema era, entremos en contextos un poco, el problema era que aquella ley que Dios había dado en el monte Sinaí había sido mal entendida. Aquella ley que Cristo mismo había revelado al pueblo había sido mal comprendida, había sido tergiversada. Se habían creado un sistema de argumentaciones y leyes más de eso, con el pretexto de guardar fielmente estos 10 principios de vida, los 10 mandamientos. Y ahora Jesús llega aquí y otra vez sube al monte y viene a establecer los principios de vida tal cual él deseaba que sus hijos lo vivieran. De manera, hermanos, que él empieza diciendo las bienaventuranzas, y después de la bienaventuranza ustedes van a encontrar en el capítulo 5 que Jesús dijo: oíste que fue dicho, mas yo ¿qué? Os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, esa expresión no era otra cosa. Me han malentendido. Han malentendido lo que yo quise transmitirle. Y la pregunta que pudimos hacernos hoy, esta mañana, es: ¿cuántas veces el Señor pudiese querer enseñarnos algo y hemos malentendido al Señor? Por esa mal comprensión, porque no hemos enfocado en las cosas teóricas de la vida, hemos desviado la mirada del propósito real con el cual Jesús nos revela cosas especiales para cada uno de nosotros. ¿Podemos estar cayendo en ese problema? ¿En esa circunstancia? Podemos estar pasando. Y entonces es aquí donde Jesús se encuentra con el pueblo, otra vez sube y dice: me han malentendido, pero yo os voy a decir ahora sí. ¿Saben que ese relato, aunque comienza en el capítulo 5, termina hasta el capítulo 8? Y si leemos los últimos 2 versículos del capítulo 7, que es donde termina, ¿verdad? Mire lo que dice. Cómo la gente estaba. Su corazón ardía, su corazón emocionado, su corazón conmovido por las palabras poderosas de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 28 y 29 del capítulo 7. Cuando terminó Jesús, ¿qué?
¿Qué palabras? Pues todas las que dijo desde el capítulo 5. La gente, ¿qué pasaba con la gente? Se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene que autoridad y no como los escribas. ¡Wow! Yo me imagino a esas personas, hermanos, escuchando todos los días teorías tras teorías, conceptos tras... No es que las teorías sean malas, pero cuando se apartan del propósito divino, no sirven. Entonces, cuando esa teoría no se convierte en acción, no sirve. Pablo lo dijo así en 1 Corintios. Oh, si yo diera toda mi fortuna y no tengo amor. Si yo diera mi vida por rescate a otros y no tengo amor. Es las cosas prácticas del Evangelio. Es por eso que la gente quedaba asombrada, quedaba estupefacta, quedaba admirada por las enseñanzas de Jesús. Más allá de eso, hermanos, no tan solo las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son vida. Las palabras de Jesús transforman. Es la palabra de Jesús que convierte. Es la palabra poderosa de Cristo que ilumina nuestro camino, ilumina nuestra mente. Así que no debemos hacer caso omiso a la palabra de Cristo, a las palabras del Señor. Porque son las palabras del Señor que nos guían por senderos de justicia, por amor a Él. Ahora, la gente se admiraba. Y nosotros podemos preguntarnos, hermanos, hoy día, ¿puede ser que Jesús también pueda hablarme a mí hoy en este 2019, en este lugar, para sacarme de las tantas teorías de mi vida y empezar a vivir un cristianismo convertido con el poder de Jesucristo? Puede ser que Cristo esta mañana quiera encontrarse conmigo y también, así como sucedió en el capítulo 8 de Mateo, con todas estas personas, obrar un milagro para honra y gloria de su nombre. Es posible para mi vida. Y yo creo que también puede ser posible para cada uno de nosotros en esta mañana. De manera que la serie de historias reales, y probablemente voy a mencionar las 6, hay algunas más, pero me voy a enfocar en algunos detalles de algunas, porque puede ser el drama de nuestra vida. Puede ser que la experiencia de aquel hombre hace casi 2000 años, puede ser la experiencia o el drama de la vida o de mi vida hoy en día. Cómo Jesús actúa, cómo Jesús puede transformarte, cómo Jesús actuó en aquel momento y cómo Jesús está dispuesto a actuar hoy si nos entregamos a Él. Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. De manera que la primera historia que voy a mencionar, que en este caso sería la última del libro de Mateo, capítulo 8, se encuentra en el versículo 28 del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor: cuando llegó al otro lado, a la otra orilla, a la tierra de ¿qué? De los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, esta es la historia de los endemoniados gadarenos. Pero es interesante que Jesucristo sabía o no sabía que había endemoniados allá del otro lado de la orilla. Sabía. Jesús sabía. Dios le mostraba su agenda en el día a día. Y era necesario que fuera al otro lado de la orilla, del río. Sabía en ese momento, por eso Jesús no tuvo miedo. Por eso Jesús, antes de llegar a la orilla del río, a la región de los Gadarenos, Él pudo dormir tranquilo en la barca,
¿Sabía que iba a haber una tempestad? ¿Que el diablo iba a querer levantarse en contra de él? Sabía. Dios le revelaba, dice la sierva de Dios, la agenda en su día a día. Por eso él oraba todos los días bien temprano. Noches de oración, una vida de entrega al Padre, como cada uno de nosotros debemos de hacerlo. ¿Y qué sucedió? Él estuvo confiado porque esa mañana Dios le había garantizado su protección. De manera que aunque vinieran tormentas y lo que viniera, él podía dormir tranquilo en los brazos del Padre. Llegó a la orilla y es sorprendente, hermanos. 2 personas conquistadas, atrapadas y encarceladas por el poder del enemigo. Aparentemente sin esperanza, aparentemente sin solución, aparentemente sin alguien que pudiese ayudarlo. Solamente Cristo. Y era necesario que Él fuese allí a liberar a esos 2 cautivos del enemigo. Hermanos, la actitud de estos 2 personajes fueron una actitud en las cuales estaban presas del enemigo. Pero Dios conocía el corazón. La sierva de Dios dice que exteriormente, ¿verdad? Ellos le decían, ¿qué haces aquí, hijo del Dios viviente? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Eso es lo que los demonios expresaban. Pero Jesús miraba más allá y miró el corazón, y dice la sierva de Dios que él pudo contemplar el grito desesperado en el corazón humano de ser libertado de las garras del enemigo. Él miró eso. Y es por eso que Jesús estuvo dispuesto a liberarlo. Hay muchas personas en el mundo que son presas del enemigo y que están en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que es la Biblia. No quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Jesús, no quieren saber nada de que tengo que ir a adorar, no tengo de arrepentirme, no quieren saber nada de eso. Pero dentro de su corazón hay un vacío y un grito desesperado por liberación. Y solamente Cristo puede liberarlos. Lo que me sorprende es, hermanos, también la actitud de la comunidad de aquel entonces, de los gadarenos. Porque después de haber hecho este extraordinario milagro, la comunidad vino. La región se juntó y dijo, ¿qué está pasando? Aquí hubo liberación, aquí hubo un poder maravilloso, el poder transformador de Jesucristo se dejó ver. Y ya estaban allí los endemoniados en su cabal juicio y vestidos. La pregunta es, ¿de dónde recibieron las vestiduras? Porque los relatos de los evangelistas, de los evangelios, dicen que estaban desnudos. Pero ahora la comunidad lo encuentran vestidos. ¿De dónde sacaron? Los discípulos, dice otro de los evangelios, que tuvieron que salir huyendo por miedo a los endemoniados. Entonces se quedó Jesucristo y los endemoniados. Estaban desnudos. ¿De dónde sacaron las vestiduras? Jesucristo mismo, que los sanó, se quitó su manto y los cubrió. Es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Cuando Él rescata nuestra vida del hoyo y pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos, nos cubre con su manto maravilloso de justicia. Y estamos a los pies de Cristo. Ahora, la actitud de la comunidad, hermano, es de que, yo no sé ustedes, pero allá en mi rancho, cuando pasa algo, la gente se amontona. ¿Y qué pasó aquí? A ver, dime, ¿qué? Y es que no es que sea chismoso, soy comunicativo, pero a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y la gente, no, que algo aquí pasó. ¿Y qué fue? No, ¿te acuerdas de los endemoniados? Sí, ¿dónde están? No, esos son peligrosos. Un hombre llamado Jesucristo, Jesús de Nazaret. De Nazaret vino acá y Él los sanó. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. No me digas. ¿Sabes que siempre hay esas palabras, no? Cuando hay, no, ¿en serio? Sí. ¿Y cómo fue? ¿En serio? Esas expresiones, no sé por qué, pero siempre hay. Entonces,
resulta ser que dice, ¿pero qué más hizo? Lo terrible está, mira, que sucede que estos demonios salieron de estas personas. Ahorita sí vamos a poder pasar por el camino que nunca antes podíamos pasar. Pero ¿qué sucedió? Nuestros cerdos se fueron al acantilado, al mar y se destruyeron. No, ese Jesús es un peligro para este lugar. ¿Y qué pasó? Dice que la comunidad le dijeron, ¿sabes, Jesús? Está bien que haya sanado. Está bien que ahora nos des la oportunidad de este camino que no pasamos pasar. Pero no puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Y aquí, hermanos, podemos nosotros decir, ¿cuántas veces hemos visto el poder de Jesucristo obrando en las vidas de otras personas? Y tal como los gadarenos le decimos, Jesús, ¿lo has transformado? Sí, qué bueno. Gracias. Ya no va a ser la misma persona. Pero no puedes estar aquí. Y le negamos el paso a Jesucristo. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos sacar de esta historia, pero vamos a la segunda historia. Esa historia se encuentra en el verso 23. Recuerda que vamos de atrás para adelante. Y es la experiencia de los discípulos, la actitud de los discípulos. El versículo comienza diciendo realmente allí en el verso 23 que entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué pasó? Le siguieron. Y es que, hermanos, esa es la actitud de un discípulo. La actitud de un discípulo, ¿qué debe ser? Seguir a Cristo. Imagínense un discípulo que no sigue a su maestro. Pues no es discípulo. Porque el discípulo sigue a su maestro. Ay, hermanos, y yo podemos decir aquí que algo tenemos en común. Profesamos ser discípulos de Jesús. Si hoy Jesús estuviese aquí, ¿qué haría Jesús en sábado? Lo primero, estaría en la iglesia. ¿Y qué hace usted aquí? En la iglesia. ¿Por qué? Porque si Jesús estuviese hoy aquí, Jesús estuviese ¿dónde? En la iglesia, en el templo. Entonces, como somos discípulos de Jesús, venimos a la iglesia porque Jesús en sábado, ¿qué haría? Ir a la iglesia. Así sería. Pero saben, hermanos, ¿qué pasa cuando el discípulo de Jesús se encuentra en problemas? ¿Qué pasa cuando el discípulo, aquel que profesa seguir a Cristo, sufre? Cuando la prueba lo golpea. Cuando la prueba lo ultraja. Cuando todo parece perdido. ¿Qué pasa cuando el discípulo se olvida de Jesús? Que Jesús siempre está allí. La palabra de Dios, el versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué hacía él? Él dormía. Cuando Jesús se levantó, la pregunta que Jesús le hizo, verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? ¿Temen porque la tempestad vino? ¿Temen porque el sufrimiento le ha golpeado? ¿Por qué temen? ¿Temen porque aparentemente están perdidos, no tienen forma de solucionarlo? ¿Por eso están temiendo? ¿Temen por su vida? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Y hoy esta mañana podemos preguntarnos, ¿por qué temes, hermano? ¿Cuál es tu temor? ¿Temes porque no puedes pagar la renta? ¿Temes porque quieres que tus hijos sean alguien en la vida conforme a los principios de Dios y tienes miedo que no pase eso? ¿Por qué temes? ¿Temes de no ser el hombre, la mujer que Cristo quiere que sea? Y Jesús le dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? La experiencia de los discípulos pudiese ser nuestra experiencia hoy. Pero la solución a este temor, si el temor de los discípulos era por la poca fe,
la solución sería ¿qué? ¿Cuál sería la solución? Si el problema del temor de ellos era por la poca fe, entonces, ¿qué sería lo que podría traer esperanza a sus corazones? Más fe. Más fe. Y más fe porque Jesús está allí. Pero qué difícil es cuando el dolor golpea, hermano. Cuando el dolor golpea al cristiano, cuando la enfermedad llega, lo primero que hacemos es ¿a quién? Al médico. Soluciones humanas, muchas veces. Estoy diciendo que todos. Pero qué maravilloso sería que si la tempestad llega, lo primero que hiciéramos es ir al médico divino. Poner nuestra fe en Jesucristo. Creer que Jesús puede. Que si Él lo dijo, así va a ser. Porque si el temor es producto de la poca fe, entonces el valor vendría a ser el resultado de una mucha fe y una plena confianza en Jesucristo. Y esta es la segunda historia. Pero vamos adelante. Y la tercera historia comienza en el versículo 19. Dice allí, vino un ¿qué? Un escriba. Y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le dice, mira, tú dices que me vas a seguir donde quiera que vaya. Oye, eso está bien, pero debes de saber que si me vas a seguir, las zorras tienen guarida, las aves incluso tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene que dónde recostar su cabeza. Esta puede ser la historia de cualquiera uno de nosotros. O quizás alguno que nos pueda escuchar por el internet. Quiere seguir a Jesús. Pero como mira que en Jesucristo no hay prosperidad material, se decepciona. Incluso hoy en día aquí puede haber alguien que quisiera seguir a Jesús con más fervor. Pero el seguir a Jesús con más fervor demanda sacrificio. Demanda abstenerse a cosas. Demanda nuestros sueños, nuestros ideales de grandeza, de superación. Porque el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor, de servicio, de abnegación, de compasión. Pero entonces, ¿qué sucede? Puede haber esta mañana alguien que quiere seguir a Jesús, pero todavía hay cosas que no se atreve completamente a seguirle. Por estos elementos, que quiere escalar en la vida, tener dinero, tener su carro, no quiere decir que sea malo. Pero cuando eso se antepone a Jesús, está perdido, no tiene sentido. No tiene sentido. Y esa fue la actitud de la otra persona que tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Vamos a la cuarta. Y es la suegra de Pedro. El versículo 14 del capítulo 8. Y resulta ser, hermanos, que allí, en el capítulo 14, se narra la historia de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma. Es la típica historia o la historia real de vida de aquella persona que está enferma, que no sabe qué hacer, pero que un día se encuentra con Jesucristo y Jesucristo le sana. Pero hay dos tipos de actitudes ante esta circunstancia. Hay personas que Jesús las sanó y que nunca más quisieron saber de Jesús. Pero que Jesús la sanó. Jesús la restauró. Jesús la redimió. Jesús la cambió de la enfermedad a la salud. Pero nunca más quisieron saber de Jesús. Solo se aprovecharon de los beneficios de Cristo, pero no quisieron amar a Jesucristo.
Pero la actitud de la suegra de Pedro. Yo no sé aquí la historia de la... Yo no sé por qué dicen que la suegra no es la que no quieren. Pero aquí, excepto Pedro, ¿verdad? Excepto yo. Y excepto cada uno de ustedes y cada uno de que pueda escuchar. Pero aquí la actitud de ella es una actitud que debe ser resaltada. Un día Jesús se encontró con ella, Jesús la sanó, y miren qué dice la palabra de Dios. Versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado, ¿dónde? En cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, ¿y qué pasó? Empezó a servir. ¿Le servía a Jesús solamente? Dice aquí, en mi versión Reina Valera dice, les servía. O sea que no tan solo a Jesús, sino también ¿qué? A los demás que estaban ¿con quién? Con Jesús. Y es que aquí hay algo maravilloso, hermanos. Cuando Jesucristo toca tu vida, cuando Jesucristo transforma tu corazón, el servicio, hermanos, no es exclusivo. Solamente a este no. Aquí sí, acá no. No. El servicio es a todos. A todos. Imagínese un cristiano, fui transformado con Jesucristo, pero a ti no te voy a servir. A este sí, pero a este no. Eso no es discípulo de Jesús. Porque el que ha sido transformado por el poder maravilloso de Jesucristo, les sirve. Sirve. Porque Él es discípulo de Jesús. Y el discípulo de Jesús, el discípulo sigue a Jesús. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que esa es la otra historia. La otra historia, finalmente, antes, el versículo 5. Entrando Jesús, el versículo 5, en Capernaum, vino a él, ¿quién? Un centurión. ¿Sabe qué Jesús dijo de este centurión? ¿Ustedes recuerdan? No he visto en todo Israel una fe como la de este hombre. ¿Recuerdan que los discípulos tenían poca fe? Este centurión los dejaba por mucho. Ahora, este centurión no era judío. Quizás no había crecido en las escuelas judías. Quizás no comprendía muchas cosas. Quizás no compartía su propia fe, pero tenía más fe que ellos. Solo sabía una cosa. Cristo es poderoso para salvar. Amén. Y para Él no hay límite. Y el centurión pudiese representar a aquellas personas que no están aquí con nosotros, que no necesariamente son del pueblo adventista, pero hay cuidado, que pueden tener más fe que un adventista. Eso es posible porque ahí lo dice. ¿Y sabe cómo lo dice? El verso 10, mire qué dice el verso 10. Al oír Jesús se maravilló y le dijo que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? ¿Por qué Jesús dice que ni aún en Israel? Porque dentro de todo el mundo profesan fe. Pero aún en Israel, que profesan fe en el Dios verdadero, ni aún allí donde debe tenerse más fe, he encontrado tanta fe. ¿Qué sería para nuestros tiempos hoy? Ay, ni aún en la iglesia, que se supone que es el pueblo de Dios, que debe tener fe, he encontrado tanta fe. Pero mire qué dijo Jesús, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, hermanos. ¿Puede tener una lección poderosa para nuestra vida hoy esto? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Finalmente quiero terminar rápidamente con la historia de la primera historia que presenta el capítulo 8, y es la historia del leproso. Ya sabemos muchas cosas con respecto a cómo es que se trataba un leproso en los tiempos de Jesús, pero la actitud de este hombre es maravillosa. Dice aquí, versículo 2 del capítulo 8, y he aquí vino un leproso ante él. ¿Vino quién, dice? Un leproso. Un leproso, ¿a dónde? Ante Jesús. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo al venir a Jesucristo fue que se postró. Dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. La primera actitud de un corazón que reconoce su condición es humillarse delante de Jesús. Señor, soy leproso. No valgo nada. No tengo esperanza, Señor. No hay solución para mi vida. Pero una cosa creo, que si tú quieres, puedes limpiarme. Mi vida puede ser nueva. Mi vida puede cambiar. Mi vida puede ser transformada por el poder que emana de ti. Y la palabra de Dios dice que Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, a limpiarnos. Y más todavía si venimos con una actitud como la del leproso. No una actitud arrogante, hermanos. No una actitud orgullosa. No una actitud de prepotencia ante el Rey del universo. Ante el que escudriña los pensamientos y los corazones de cada uno de nosotros. Al grande y sublime, al Santo de Israel, al que nos ha libertado. ¿Cómo presentarnos delante de Dios? Ay, vengo a la iglesia, pero aquí el que nos creemos muchas veces el último, ¿qué podríamos decir? La última lechuga del desierto, ¿verdad? La última gluten del desierto. Con una actitud delante del Rey del universo así, no se puede. La actitud del leproso no fue esa. Él vino a adorar a Dios. Él vino a adorar a Jesucristo. Postrándose, reconoció, Señor, no valgo nada, no hay esperanza para mí, pero una cosa sé, que si tú quieres, puedo ser transformado por tu poder. La sierva de Dios dice, 2 pasajes del deseado de toda la gente y quiero terminar con esto. Página 228. Dice, con respecto a esta historia, escuchen con atención, algunos, cuando el leproso iba, dice ella, que algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él siguió. Y hermanos, muchas veces nosotros sabemos nuestra condición. Cada quien sabe. Nadie tiene que estar sacando trapitos al sol. Cada quien sabe. Dios sabe. Dios sabe. Y él sabía que necesitaba ir a Jesús. Pero nada de lo que le decían, lo que estorbaba, los que escuchaban, los que trataban, impidió llegar a Jesús. Y dice la sierva de Dios,
él ni los veía ni los oía. O sea que no hacía caso. No, no te acerques, un leproso. Ni los veía ni los oía, dice ella. Seguía a Jesús. Oh, hermanos, cuántos seres humanos han perdido su fe, su deseo de seguir a Jesús, porque en vez de seguir a Jesús, empiezan a oír y a ver otras cosas que no los acerca a Jesús. Pero la sierva dice que el leproso sabía que la única esperanza en su vida era Cristo. La única solución para su vida era Jesucristo. Y él seguía, avanzaba. Y había murmuraciones, personas que le impedían, pero él ni los veía ni los oía. Seguía a Jesús. Y dice, no percibía tampoco sus expresiones de horror. Habían horror. Pero mira. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Eso es lo único que él oía. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies, clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos esta mañana quisieran, como el leproso, caer a los pies de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos necesitamos ser limpios por el poder de Jesús? Amén. ¿Saben que esta experiencia del leproso va más allá de algo físico? Es una historia real. Es una historia de la vida real. Un hombre que fue transformado por el poder de Jesús. Y si eso es real, eso puede ser real en mi vida hoy. Pero ¿qué está impidiendo que el poder maravilloso de Jesús se manifieste? Puede ser el orgullo. Puede ser que me creo el último gluten. ¿Qué es? Que el Señor no hace eso que debería de hacer. El problema no es Jesús. Porque la Biblia dice, Él quiere. Él quiere. Hay algo, cada quien conoce. Tú conoces, Dios conoce. No hay que sacar trapitos al sol, no, cada quien sabe y cada quien va a dar cuenta. Pero mire el último párrafo que es extraordinario y que yo quiero compartir con ustedes. Dice, la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. Es una ilustración para mí que soy pecador. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque él que tocaba un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartió un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera, e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza, dice Isaías capítulo 1, verso 5, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta de sus pies hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No hay nada en nosotros. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiere caer a sus pies, diciéndole con fe, Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá la respuesta maravillosa de Jesús diciendo, quiero. Sé limpio. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle al Señor, Señor, límpiame, purifícame, renuévame, hazme, Señor, nueva criatura para honra y gloria de tu nombre? ¿Quieres decirle eso al Señor esta mañana?
Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Padre, tal cual lo dice tu palabra en Isaías, no hay en nosotros más que podridas llagas. Como el leproso, Padre, venimos delante de ti. Nos rendimos a ti, Señor, suplicándote que nos limpies, porque sabemos que tú quieres. Si en esta mañana hay un corazón que está luchando en su vida espiritual, que sabe que tiene que cambiar, que sabe que hay que abandonar cosas que nos atan al mundo, por favor, Señor, obra ese milagro en nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, porque Jesús un día estuvo dispuesto a introducirse a este mundo y no se contaminó con el pecado, más bien trae poder vivificador para nuestras almas. En tus manos nos consagramos. Redímenos, Señor, y haznos limpios para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo.